Arrancamos este análisis a fondo de la obra maestra distópica de George Orwell, 1984. Si buscan un buen repaso estructurado para la preparatoria o la universidad, o simplemente quieren entender cómo funciona el control absoluto desde sus cimientos, están en el lugar correcto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis a fondo, donde nos vamos a sumergir por completo en el opresivo y fascinante mundo de 1984, la obra maestra de George Orwell. Hoy vamos a desarmar y entender exactamente cómo se estructura y, sobre todo, cómo se mantiene el poder absoluto. A ver, pensemos un segundo en esto. Imagínense una realidad donde cada movimiento, cada pequeño susurro e incluso un simple gesto nervioso en la cara es monitoreado sin descanso, buscando la más mínima señal de traición. Hablamos de un lugar donde la idea misma de privacidad fue borrada de la existencia. Para entender esta locura, vamos a ir paso a paso. Primero, bienvenidos a Oceanía. Segundo, conoceremos al Gran Hermano y los ministerios. Tercero, las herramientas de control absoluto. Cuarto, la neolengua y el doble pensar. Quinto, analizaremos la psique de Winston. Y por último, el espejo totalitario. Vamos a darle. Sección 1. Bienvenidos a Oceanía, el macromundo de 1984. Imagínense el mundo después de mediados del siglo XX, pero dividido en tres enormes superestados que están en una guerra que nunca termina. Aquí encontramos la base de la sociedad de Oceanía, el INGSOC. Para quienes están estudiando esta obra a fondo, digamos en preparatoria o en la universidad, es crucial entender esto. Esta ideología exige obediencia absoluta, pero va más allá. No solo dictan lo que pasa hoy, sino que literalmente mutan y reescriben el pasado para asegurar que el partido jamás se equivoca. Básicamente, si controlas el pasado, controlas el futuro. Pasemos al segundo punto, el Gran Hermano y ministerios. La figura central y el aparato estatal. El Gran Hermano. Seguro han escuchado esta frase, ¿no? El Gran Hermano te vigila. Es el rostro perfecto e infalible del partido. La trampa aquí es que nadie lo ha visto jamás en persona, pero sus carteles están absolutamente en todas partes. Funciona como un imán para canalizar todo el amor, el terror y el respeto de la gente en Oceanía. Y tiene sentido porque psicológicamente es muchísimo más fácil dirigir esas emociones intensas hacia un rostro humano que hacia una organización burocrática sin cara. Ahora, veamos el sistema burocrático que es fascinante y bastante cínico. El Estado se sostiene en la paradoja. Tienen 4 ministerios gigantescos y deliberadamente los bautizaron con nombres que significan exactamente lo opuesto a lo que hacen en realidad. El Ministerio de la Verdad, o Miniver, fabrica puras mentiras y propaganda. El Ministerio de la Paz gestiona una guerra interminable. El Ministerio del Amor se encarga de torturar disidentes. Y el de la Abundancia, se dedica a crear escasez económica artificial. Es una locura. Y claro, nada resume este cinismo mejor que las 3 enormes consignas del partido. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Estas 3 paradojas están esculpidas en letras gigantes en la fachada del Ministerio de la Verdad. Son literalmente el monumento visual al control mental sistemático que el gobierno ejerce sobre cada ciudadano. Número 3 en nuestra lista. Herramientas de control absoluto. La mecánica de la vigilancia. Y ¿cómo logran aplicar todo esto en el día a día? El instrumento estrella aquí es la telepantalla. Imagínense una placa de metal pegada en la pared de su sala que no solo les escupe propaganda a todo volumen, sino que también los graba y los escucha al mismo tiempo. Pueden bajarle el volumen, sí, pero jamás pueden apagarla. Esto genera un ambiente de paranoia que te consume vivo, porque nunca sabes exactamente en qué momento alguien al otro lado te está mirando. Pero espérense, porque detrás de esas telepantallas operan en las sombras los peores de todos, la policía del pensamiento. Ellos analizan cada milímetro de tu comportamiento. Un tic nervioso, hablar en sueños, una mirada rara, todo lo escrutan para detectar el pecado más imperdonable de esta sociedad, que es el crimental o el crimen del pensamiento. Lo que nos lleva directo al punto 4, neolengua y doble pensar, encarcelando la mente. La herramienta de control más brillante del partido no son las cámaras ni los micrófonos, es el lenguaje. Ojo aquí, porque la neolengua es una maravilla macabra. Es un idioma oficial que encoge su vocabulario año con año. El objetivo es simple:
Si destruimos las palabras que la gente necesita para formular una idea de rebelión o libertad, entonces rebelarse se vuelve literalmente impensable. No puedes pelear por un concepto que ni siquiera puedes nombrar. A esto le suman el famosísimo doble pensar. Básicamente le exigen a la gente una gimnasia mental extrema. Tienen que poder sumar 2 más 2 y saber que es 4, pero al mismo tiempo creer desde el fondo de su corazón que es 5 si el partido así lo exige. Es mantener 2 ideas completamente opuestas en la cabeza, aceptar ambas como la verdad absoluta y luego olvidar que alguna vez hubo un conflicto. Es el control total de la mente. Llegamos a la sección 5, la psique de Winston, el peso del individuo. Para que todo este horror aterrice, tenemos que ver cómo aplasta a una persona real. Y ese es nuestro protagonista, Winston Smith. Winston es un tipo frágil, está solo, se está deteriorando, vive en un mundo sin pasado y sin futuro. El simple acto de sentarse a escribir sus pensamientos en un diario en blanco es un crimen que le podría costar 25 años picando piedra en un campo de trabajo o incluso la muerte. Y escuchen esta cita. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. Uf, es fuertísimo. Resume esa tragedia de que la humanidad ha sido tan despojada de todo que tu único refugio, tu única propiedad real es ese rinconcito oscuro y súper peligroso dentro de tu propia cabeza. Eventualmente la mente cede y el castigo se vuelve físico en la legendaria habitación 101. Aquí el partido no solo te mata, matarte es demasiado fácil. Lo que hacen es destrozar tu espíritu utilizando un trauma diseñado a la medida. En el caso de Winston, usan su terror paralizante a las ratas. El objetivo es romperte tan profundamente que, justo antes de meterte la bala en la nuca, llegues a amar, de forma totalmente genuina, al gran hermano. Finalmente, en nuestra última sección. El espejo totalitario. Regímenes del pasado y del presente. Vamos a salirnos un ratito de la novela. O'Brien, el torturador de Winston, lo explica perfectamente. El partido aprendió de los errores del pasado. La Inquisición, los nazis, los comunistas del siglo XX, todos cometieron el mismo error. Ejecutaban gente en público y accidentalmente creaban mártires heroicos. El partido no. Ellos primero quiebran tu mente para que te rindas por convicción, y luego te vaporizan. Te borran de la historia. Y sin rastro es imposible que te conviertas en un mártir. Lo que es verdaderamente asombroso de Orwell es la puntería de su advertencia tecnológica. Piénsenlo. Cámaras en todos los espacios, el fin casi total de la privacidad, dispositivos que reciben y transmiten datos todo el tiempo. Suena demasiado a los aparatitos inteligentes que todos traemos en el bolsillo ahora mismo o que instalamos voluntariamente en la sala de nuestra casa, ¿no creen? Y esto nos deja con una pregunta final que, la verdad, pone la piel de gallina. Si las herramientas para una vigilancia masiva y absoluta ya no son ciencia ficción, sino aparatos que nosotros mismos metemos a nuestras vidas por conveniencia, ¿qué tan cerca estamos realmente de cruzar la línea y despertar en Oceanía? Es para pensarlo muy en serio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la arquitectura del control absoluto. Hasta la próxima.